Radio Claret América, transmitiendo por internet, con estudios y oficinas en el 205 al West de la Monroe Avenue en Chicago, Illinois, quinto piso, con teléfono 1844-526-3767. Hola, ¿qué tal, estimado Radio Escucha? Muchas gracias por estar con nosotros en un programa más de Neurogenética Médica y Cotidiana con la doctora Elizabeth Ramos Raudry. ¿Qué le parece si en estos momentos nos conectamos a ese hermoso estado de Durango, allá en la República Mexicana, pues para darle la más cordial bienvenida a la doctora Elizabeth? Doctora, ¿cómo se encuentra? Bienvenida. Hola, muy bien, gracias. Muchas gracias, doctora, por recibir nuestra llamada y sobre todo por compartir sus conocimientos con nosotros. Porque cabe señalar, me gustaría volver a nombrarlo porque esto es importante, que anteriormente quizás me atrevo a decir que algunos años atrás esto de la neurogenética pues no era tan común y mucho menos si la podíamos tener como en una consulta, ¿verdad, doctora? Sí, no, lleva aproximadamente yo creo que 9 años más o menos. 9 años. ¿Alguna necesidad? Aquí en México. Ajá. En México. Oh, en otras partes ya lleva más, me imagino, entonces. Sí. ¿Dónde inició esto, doctora? ¿De neurogenética? Sí. No sabría decirle. Supongo que en Estados Unidos y algunos países de Europa, que son los que realizan un poco más de publicaciones y tienen departamentos de neurogenética también. Así es. Y para las personas que apenas están sintonizando el programa de usted, doctora, ¿cuál es la finalidad de tener una consulta con un ¿cómo le podemos decir? Neurogenetista. Eso. Sí. Bueno, la principal finalidad es un diagnóstico certero y oportuno. Y a partir de ahí, a veces ya hay personas que ya tienen su diagnóstico, pero más allá del diagnóstico es también el manejo. El manejo y tratamiento es multidisciplinario. Es decir, el neurogenetista, obviamente, pues, si tienes algún problema del corazón por la condición genética que heredaste, no te va a resolver esa parte, pero te va a orientar y te va a decir, mira, hay que ir con el cardiólogo porque él te tiene que checar esto y esto antes de que tengas una complicación importante. Y eso es muy, muy relevante porque pensamos que a genética o a neurogenética solo se va a un diagnóstico y no. A partir del diagnóstico hay que recibir un esquema de manejo porque si no te lo hace tu neurogenetista, no lo va a hacer otro médico. Es decir, tú no vas a ir al oftalmólogo a que él te atiende y todo, pero él no te va a decir, ay, ¿sabe qué? Ahora tiene que ir al dentista porque puede tener esta complicación, o vaya y cheques el riñón. Él no hace esa función. Claro. Entonces es muy importante. Y además, el genetista y el neurogenetista te dan un asesoramiento que te permite saber qué familiares pueden estar en peligro de presentar lo mismo, o qué familiares pueden, cómo se puede heredar esto, y cómo puedes prevenir a tu familia o prevenir heredar este tipo de padecimientos. Así es. Descríbanos un poco, doctora Elizabeth, cómo es la consulta. Es decir, yo tengo que llevar algo, me someten a algún tipo de exámenes o de algún tipo de escáner. ¿Cómo, si nos pudiera describir? No, es una consulta médica. Todos los médicos somos muy buenos clínicos. Entonces, lo que tienes que hacer para llegar a un muy buen diagnóstico, el 95%, digamos, del secreto para dar a diagnósticos oportunos, es en el interrogatorio. No sé si han visto la serie de House y este tipo de series. Sí. Bueno, aunque ellos dramatizan en varias cosas, cada persona va a tener, digamos que decimos que no hay enfermedades, sino enfermos, porque cada quien puede presentar una forma distinta de severidad del padecimiento. Entonces, hay que prestar mucha atención a los datos que te refiere el paciente y a la exploración. Allí se encuentra el 95% para un diagnóstico oportuno. Hay varios estudios que te pueden ayudar, pero te van a ayudar siempre y cuando hayas hecho una buena exploración del paciente,
y un buen interrogatorio. Porque de la otra manera pedirías estudios que a veces son costosos y que no te van a resolver si no hiciste bien tu trabajo desde un principio. Claro. Entonces aquí lo importante es la serie de preguntas que nos hace el doctor a nosotros, y obviamente nosotros tenemos que ser lo más sinceros posibles para dar un diagnóstico pues más certero, ¿verdad? Sí, eso es muy importante. Un buen médico es aquel que te dedica el tiempo y te presta atención a tus síntomas. Eso es muy importante. Muy bien, doctora, pues vamos a empezar con los temas muchas gracias por la explicación, doctora. Vamos a empezar con los dos temas. Tenemos dos temas importantes. Primero es acerca de la epigenética transgeneracional, y el segundo tema es cómo disminuir el riesgo de malformaciones en los bebés y pérdidas gestacionales. Así de que vamos a empezar con el primero, doctora, si usted me lo permite. Platíquenos, ¿qué es esto de la epigenética transgeneracional? ¿Qué significa esto, doctora? Primero, en la definición de epigenética es el cambio en la expresión de nuestros genes, de nuestra información genética, pero ese cambio es causado por la exposición a factores ambientales. Si yo fumo, si yo tomo, si yo me alimento bien o no, se van a estar expresando o dejando de expresar genes. Y esto es muy importante porque pienso yo que solo me afecta a mí, pero hay un nuevo término que es epigenética transgeneracional, en donde los hábitos que yo tengo modifican la expresión de mi información genética, pero además de modificarla, se puede heredar a las siguientes generaciones. Y esto es muy relevante, porque si yo empiezo, por ejemplo, a fumar, voy a disminuir mi coeficiente intelectual aproximadamente 10 grados. Entonces, disminuir esos 10 grados igual sea decisión mía y continúe fumando, pero si yo no he tenido aún hijos o voy a seguir teniendo hijos, las futuras generaciones van a nacer ya con ciertas alteraciones en la expresión de sus genes gracias a mi decisión de fumar. Entonces, eso es importante porque no solo te afectas tú, sino que afectas a tus hijos, a tus nietos y a toda la descendencia que viene después de esta decisión. Qué interesante. Y eso estamos hablando solamente del tabaco, sin mencionar alcohol, drogas, cocaína, heroína. Híjole. Pues. Y el estrés. Esto es muy importante porque esto se descubrió a partir de ciertos estudios que se hicieron sobre varones, porque siempre pensamos que lo que afecta es la mamá. Si la mamá durante el embarazo tenía estrés, etcétera. Pero se hizo varios estudios y se vio en esto que había varones que habían tenido estrés postraumático y lo habían tenido incluso 20 años antes de tener a sus hijos. Y los hijos de ellos nacían con un fenotipo, que es decir, como esas características que puedes observar, un fenotipo de ansiedad y depresión. Entonces se les hacía muy llamativo, porque los hijos que a veces ni conocieron al papá, que había tenido estrés postraumático, nacían con ansiedad y depresión. Bueno, obviamente en un recién nacido no puedes evaluar estos datos, pero conforme iba desarrollándose la persona, notabas estos datos. Entonces hicieron estudios en los espermatozoides de hombres que tuvieron el estrés postraumático e identificaron unos RNAs que no son codificantes, que llevaban esta información, que causaban esta ansiedad y depresión en los descendientes de estos varones. Pues muy interesante, doctora, muchas gracias. ¿Hay alguna, pues, obviamente la manera en que se puede prevenir esto, pues es omitir, ¿verdad?, este tipo de vicios como es el tabaco, pero por ejemplo, usted nos citó estos ejemplos acerca de algunas drogas, pero por ejemplo el estrés, como dice usted, también se puede heredar. Sí, bueno, ahí veíamos esta parte. Lo que pasa es que, bueno, tendríamos que remontarnos un poco desde los estudios de Mendel, sí, que él
lo que buscaba era dar una explicación más específica a la teoría de la evolución de Darwin, pues ellos eran contemporáneos. Y entonces él por eso empieza a hacer estos estudios en los guisantes para encontrar cómo era que realmente se transmitía esta información. Entonces, si nosotros vemos estos cambios como parte de un proceso evolutivo, antes yo recuerdo que todavía algunas tías que pues tienen cierta edad, te decían, es que tu tía cuando nació duró una semana en abrir los ojos y ahorita pues tú vas a cualquier cunero de los hospitales y los bebés nacen con los ojos abiertos, o sea, no vas a encontrar un bebé que tarde una semana, 15 días en abrir los ojos, sino que ya naces como muy alerta. Y esto es importante porque es un proceso evolutivo. Entonces, los padres que sufrieron ese estrés postraumático, de alguna forma, que era por medio de estos RNAs, le transmitían a sus hijos la información de que el ambiente al que venían era muy hostil. Entonces tendrían que ser personas pues más perspicaces, más despiertas, por eso tenían este fenotipo de ansiedad. Pero el tener este tipo de características que te ayuda de manera inmediata, pero para toda la vida somete a tu organismo a un estrés innecesario, pues, porque quizá el papá vivía en un ambiente muy hostil, pero lo superó y después ese ambiente era un poco más relajado, pero el hijo ya venía preparado para una situación más severa. Sin embargo, a futuro te generan problemas crónico-degenerativos. Entre ellos, pues te aumenta el riesgo para diabetes, trastorno, síndrome metabólico y otras alteraciones que se generan, pues, porque tengas el cortisol, que es una hormona del estrés constantemente elevada. Ay. Realmente yo he escuchado también que, por ejemplo, y para las personas que nos están sintonizando en estos momentos, cuando una pareja decide, ok, vamos a tener un hijo, la mamá generalmente es la que se prepara pues a empezar a consumir ácido fólico, se llama, creo, sí. Ácido fólico, alimentarse bien, hacer un poco de ejercicio. Sin embargo, he estado escuchando últimamente que no solamente la mamá, sino también el papá debe de también empezarse a cuidar, si bebe, si fuma, si no tiene actividad física, también si ya quieren tener hijos, él también se tiene que preparar, se tiene que alimentar bien, porque pues sí, obviamente es un ser humano el que van a traer al mundo, que aporta la mitad de la información, sí, que aporta esa mitad de la información, y como usted dice, tiene que realmente considerarse ambos padres, sí, la salud de ellos. Así es, muy importante. Muy bien, doctora, y usted, estimado radioescucha, si tiene alguna otra pregunta acerca del tema que nos acaba de entregar la doctora de epigenética transgeneracional, pues por favor, con toda la libertad, mándenos un correo electrónico a radioclaret@gmail.com o busque a la doctora en Facebook como Elizabeth Ramos Raudry. Vamos con el siguiente tema. El siguiente tema es cómo disminuir el riesgo de malformaciones en los bebés y pérdidas gestacionales. ¿Cómo podemos disminuir este tipo de riesgos, doctora? Y principalmente, ¿cómo es que se dan este tipo de riesgos? Bueno, es que las malformaciones pueden suceder por dos cosas principales. Una, un problema ya genético que no podemos cambiarlo, u otra es un problema donde influyen los factores ambientales y hacen que se genere. Entonces, una de cada 3 malformaciones se puede evitar. Por eso es muy importante conocer qué es lo que nos puede dar riesgo para tener malformaciones. Nosotros brindamos una consulta para toda paciente embarazada, aunque no tenga ninguna condición genética. Toda pareja o paciente que está embarazada, se le recomienda informarse sobre qué cosas puede
modificar o qué cosas debe evitar para que el riesgo de malformación sea el mínimo posible. Entonces, dentro de estas, como hace rato mencionabas, está el consumo de ácido fólico. El consumo de ácido fólico, hay diferentes recomendaciones. Hay quienes lo recomiendan a 400 microgramos por día, 3 meses antes y 3 meses durante el embarazo, y hay otras recomendaciones que es a 800 microgramos por día. La que consideramos más certera u oportuna sería la de 800 microgramos por día, porque te disminuye el riesgo de defectos del cierre del tubo neural, que es decir, que alcance a cerrar bien la columna vertebral del bebé, te lo disminuye en 85%, es decir, de cada 10 bebés que nacen con esto, de 8 a 9 deberían de nacer sin esta alteración por el consumo de ácido fólico. También disminuye el riesgo de problemas a nivel del corazón y en un 50%, y el riesgo de labio y paladar hendido en un 30%. Esta única medida hace esa disminución. Ahora, tenemos otros factores como la temperatura. La hipertermia materna, que es considerada a partir de los 39.5 grados centígrados, puede ocasionar incluso amputaciones en el bebé. Entonces, aquí tenemos un problema importante porque muchas madres tienen miedo a los medicamentos que les puedan ocasionar algún problema en el bebé y prefieren aguantar temperaturas muy altas cuando tienen alguna infección antes de medicarse, y la temperatura por sí sola puede causar estas alteraciones. Antes en los pueblos se mencionaba que que no se acercaran al comal porque se podía cocer el bebé, pero tenemos recomendaciones muy puntuales, incluso por parte de la OMS, sobre que una mujer embarazada no debe de exponerse a un sauna por más de 10 minutos, y esto por el riesgo de la temperatura, o igual a comales, es decir, a las personas que cocinan en estos medios y que están constantemente en exposición a temperaturas elevadas por estas prácticas. Eso sería uno de los ejemplos. Otro de los ejemplos importantes es que la radiación es un medio para formar alteraciones a nivel cromosómico y a nivel genético, y puede dar malformaciones en los hijos de las personas que se expusieron. Aquí el ejemplo que quiero mencionar es referente a los varones, es decir, puede que se haya requerido alguna tomografía, algún procedimiento específico y que se requirió alguno de estos estudios. Entonces se recomienda esperar por lo menos 2 meses y medio antes de encargar un bebé. Esto es importante porque el tiempo que se tarda en formarse los espermatozoides en los varones es de 64 días. Entonces, si durante esa exposición hubo alguna alteración, se espera que los nuevos espermatozoides pues no tengan esta alteración, y por lo tanto disminuye el riesgo de transmitir alguna alteración cromosómica a los hijos. Entonces, este tipo de recomendaciones son muy importantes, son muchísimas, porque en general este tipo de consultas dura 1 hora y media, pero es muy relevante saberlas porque nos ayuda a modificar conductas que podemos tener de forma habitual durante el embarazo y que pueden estar poniendo en riesgo al bebé para ciertas malformaciones. Qué interesante todo lo que nos está entregando el día de hoy, doctora. ¿Qué me puede decir acerca del labio leporino? Es también, ¿cuál es? Porque, digo, afortunadamente ya el porcentaje de nacimientos con este tipo de deformación, pues es una deformación, ¿no, doctora? Sí, es una malformación. El punto aquí es que 1 de cada 3 niños que tenga labio y paladar hendido
va a ser por un síndrome genético y a veces pasan desapercibidos. Entonces, si nace un bebé con esto, hay que llevarlo a revisar con un genetista. Y además de esto, el otro 70% influyen factores como tabaco, alcohol, la falta de tomar ácido fólico por parte de la madre, la temperatura, incluso el té de valeriana, que algunas madres pueden utilizar para tranquilizarse, es un factor que predispone al labio y paladar hendido. Entonces sí hay muchas medidas que podemos emplear para disminuir la posibilidad de pacientes con labio y paladar hendido. Ay, bueno, pues ahí están las recomendaciones de la doctora. Doctora, estamos a punto de concluir su programa, pero ¿hay alguna otra recomendación que quisiera entregarle a su público? Que es muy relevante considerar también la edad de los padres. La edad materna avanzada da riesgos para problemas cromosómicos como síndrome de Down. Da riesgos. No quiere decir que todo paciente que tiene síndrome de Down es porque su mamá directamente le transmitió la alteración cromosómica. Sí. Y también la edad paterna avanzada da riesgo para otras alteraciones genéticas. La edad materna avanzada se considera a partir de los 38 años y la edad paterna a partir de los 40 años. Habrá quien te diga, pero mira, es que aquella señora tuvo su hijo a los 50 y nació bien. Sí, es un factor de riesgo. No todas las personas que tengan más allá de estas edades, sus hijos van a nacer con alteraciones, pero sí aumenta significativamente la probabilidad de que esto pase. Y también habrá quien diga, pues es que aquel señor a los 70 años tuvo a su hijo y está sano. Sí, pero si comparas la cantidad de varones que a partir de cierta edad tienen sus hijos, es mucho más alto la ocurrencia de ciertos padecimientos genéticos. Entonces, también hay que considerar esto. Sí, claro, definitivamente. Y si a eso le agregamos también qué tipo de vida lleva el hombre en la mujer, prácticamente más el hombre que la mujer. La mujer como que está en ese porcentaje más elevado de conciencia en su salud, en su alimentación, en tener un peso ideal, en tener controlado azúcar, hipertensión, todo eso, ¿verdad? Los hombres como que tenemos esa tendencia todavía de descuidar un poco nuestra salud y hacer el ejercicio, así que eso también tiene mucho que ver. Doctora, pues muchas gracias por su amable participación en el día de hoy. Gracias. Y a usted, estimado Radio Escucha, también gracias por su amable sintonía. Si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario para la doctora Elizabeth, por favor, escríbanos en radioclaretamerica@gmail.com o escríbale directamente a la doctora en su Facebook. La puede encontrar como Elizabeth Ramos Raudri. Mi nombre es Jorge Salazar y por lo pronto le mandamos un fuerte abrazo. Cuídese mucho. Hasta la próxima. Radio Claret América.